tiempos de la competencia política son la gran oportunidad que tenemos como partido para convertir nuestra gran fuerza en independencia con respecto del gobierno. Nacido un 10 de febrero de 1950 en Sonora, estado por el que fue diputado y senador, Luis Donaldo Colosio se convirtió en un mártir tras morir a los 44 años. Su nombre lo llevan escuelas, calles y una fundación priista que, al menos en discurso, busca llevar a la realidad sus ideales. Economista por el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey y secretario de Desarrollo Social durante la presidencia de Salinas de Gortari, sus restos descansan en Magdalena de Quino, Sonora, al lado de los de su esposa Diana Laura Riojas y los de su padre, Luis Colosio Fernández. En la versión popular, el culpable intelectual se lo disputaron Carlos Salinas de Gortari, quien habría rechazado el cambio de rumbo que Colosio parecía mostrar en sus discursos, y Manuel Camacho, quien en un hecho inédito rechazó el dedazo del presidente Salinas por no ser él el elegido y aprovechó su puesto al frente de las discusiones de paz con el recién levantado Ejército Zapatista de Liberación Nacional para tener los reflectores de los medios y hacer una contracampaña. Yo veo un México de comunidades indígenas que no pueden esperar más a las exigencias de justicia, de dignidad y de progreso. No debemos admitir que nadie monopolice el sentimiento de los chiapanecos. Gracias por continuar con nosotros. Y hablando precisamente de violencia, aunque en otro contexto, el sábado hechos lamentables en el Estadio Jalisco. Casi al finalizar el clásico tapatío entre las Chivas y el Atlas, pues al parecer policías de Guadalajara intentaron detener a personas que habían introducido bengalas de manera ilegal en un portazo, así lo llamó el director de la policía, el secretario de Seguridad Ciudadana Carlos Mercado, un portazo donde se metieron aficionados, incluso algunos sin boleto, metieron bengalas y después las arrojaron a la cancha y a las tribunas. ¿Qué podemos decir, Jorge, Jesús, sobre este hecho tan lamentable que no solamente se quedó en un contexto local, sino que le da la vuelta al mundo también como una noticia que ya pone el dedo en la llaga ante la Federación Mexicana de Fútbol y ante los gobiernos, tanto de Guadalajara como del país? Mira, para mí el hecho representa una, digamos, una falta de irresponsabilidad compartida. No es un tema de un solo actor desde mi punto de vista. Obviamente están estas barras incontroladas que desde hace años han estado generando hechos violentos y que no se ha hecho nada al respecto. Digo, obviamente no se trata de criminalizar, creo que esa no es la vía, pero es un asunto al que se le tiene que poner la atención, porque no es el primer evento que tenemos. De hecho, hace poco sucedió también en la Liga de Primera A. Entonces es un tema que se tiene que abordar, ¿no? El asunto de las barras, quiénes sí, quiénes no, cómo, si tienen que tener cierta regulación o no, pero es algo que se tiene que discutir ya, o sea, no puede seguir como ha estado hasta ahora. Por otro lado, evidentemente el operativo policial estuvo mal, o sea, no hay manera de rescatar lo que hizo la policía de Guadalajara, ¿no? Obviamente los filtros finalmente no fueron filtros porque la gente metió lo que quiso meter. La manera de abordar este grupo ya cuando estaban las bengalas prendidas creo que fue la inadecuada porque pusieron en riesgo a sus propios elementos y además, bueno, en general parecía que no había una estrategia para contener una situación de este tipo que además por los hechos que hemos ido conociendo parece que era bastante previsible que hubiera algo como lo que sucedió y también evidencia que la policía, por lo menos no toda la policía de Guadalajara está preparada para contener este tipo de eventos. Y por otro lado también están los clubes. En este caso, la seguridad privada que contrata el equipo del Club Atlas, pues en realidad no sirvió de nada, claro, ¿no? O sea, ellos eran de hecho los primeros responsables de cuidar la seguridad de la gente adentro del estadio, porque finalmente no es un lugar público, es un espacio privado. Digo, aunque sea un espacio donde vamos y todo el mundo puede entrar si paga, pero de todos modos sigue siendo un espacio privado porque yo no puedo ir ahorita a meterme al estadio, pero por supuesto que también la seguridad de la empresa falló, porque evidentemente la gente que está ahí no tiene protocolos para seguridad, no es autoridad para detener a nadie, y entonces ahí también tenemos otro problema, es decir, por parte de los propios clubes hay una irresponsabilidad.
Incluso en asuntos de alto riesgo, oye, si tú sabías que iba a haber este tipo, o prevés que puede haber este tipo de situaciones, incluso la venta de alcohol tuvo que haber estado previamente regulada, ¿no? Entonces, bueno, y la otra es que en realidad, y ya si nos vamos un poco más a fondo, los clubes de fútbol en México viven una impunidad bastante elevada, no solamente en estos temas. Si nos metemos al asunto, por ejemplo, de derechos laborales de futbolistas, digo, lo que hemos visto es que son situaciones que violan y atentan contra la Ley Federal del Trabajo del país, ¿no? Y viven en un estado de excepción, ¿no? Incluso estos posibles escándalos que está habiendo de clubes donde parece que hay dinero que pareciera que tiene procedencias irregulares, pues también te habla de otro espacio de impunidad. Y también ahí la autoridad no ha hecho absolutamente nada en regular de manera mucho más clara la actividad de los clubes de fútbol. Entonces, si tú compaginas todos estos elementos y todo esto en un marco de violencia social en el que estamos metidos ya por lo menos desde hace 7 años de manera intensa, pues si combinas todos estos factores, pues lo que vas a tener es lo que nos pasó en el Estadio de Jalisco, ¿no? Donde finalmente hay un cerillo que prende y hace que todo eso estalle, ¿no? Jesús, estoy de acuerdo con el análisis de Jorge. Yo quiero abordarlo desde dos perspectivas, una que sería policial, derechos humanos, y otra política, porque también ya se generó una crisis política para el Ayuntamiento de Guadalajara sobre todo, pero el aspecto de policial vuelve a salir, a revelarse la poca preparación que tienen los elementos policiales y también cómo estuvo mal implementado el operativo. Hoy en el programa Cosa Pública 2 nos llamó un policía que quería dar su opinión, pidió mantenerse el anonimato, él estuvo en el Estadio Jalisco y nos relataba que efectivamente, por ejemplo, no tenían radio los elementos policiales. Nos comentaba también cómo reconocía que no hay una preparación para ese tipo de contingencias. Incluso el policía señalaba que es algo que ha estado saliendo, como que todos los focos se han puesto en la agresión que es condenable a los policías, o las imágenes que vimos, pero hay imágenes previas también de los golpes, cómo comenzaron los golpes cuando intentaron detener a un joven, y este policía decía, pues es que muchas veces pues se nos revierte, digamos, la violencia a los policías también. Digamos. Él decía, él no estaba en la zona alta sur donde estuvo este incidente, pero reconoce que hay veces que la mala actuación de la policía genera como este contrarreflujo de violencia, e incluso señalaba que algunas veces también en otras situaciones como manifestaciones o protestas también se genera cierto tipo de abuso de policías, que él dice, bueno, si nos agreden, ni modo que nosotros les lancemos besitos en respuesta a la otra persona. Hay un problema ahí latente, y hay un problema con la estructura, con todo el operativo, cómo se implementó el operativo, cuántos elementos fueron, parece que no fueron suficientes, se hablaba de 700 elementos, que es más que lo que habían enviado a aparecer a otros eventos similares, pero pues se salió de control, y se salió de control entre muchas otras cosas, pues no hay una preparación, no hay una buena capacitación para este tipo de eventos. Así es. Vamos a hacer una pausa. ¿Qué les parece? Al regresar hablamos de cuáles serían las soluciones posibles ante esta violencia que se ha desatado en el fútbol mexicano y que no es de hoy. Yo recuerdo que ha habido otros conatos de bronca, ya han agredido a policías aquí en Guadalajara y en otros estadios. ¿Qué está sucediendo? Al regresar seguimos platicando sobre este tema, no le cambie.